Hola a todos, muy buenos días. Vamos a tener hoy como invitada a la profe Jenny Manrique, la profe fundadora del primer centro de Ashtanga Yoga acá en Colombia, con sede acá en Medellín. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, Andrés, muchas gracias por invitarme. Encantada de acompañarte y hablar de estos temas tan importantes para todos. Me alegra mucho tenerte acá. Nosotros nos conocimos que ya hace como unos 2 mesecitos Sí, a través de Jimmy, el profe también fundador de este centro, no otro centro de yoga acá al que yo estaba yendo en Medellín. Pero después de probar el Ashtanga Yoga, yo siento que es con el que yo al menos como que voy a conectar más en la vida. Entonces quisiera que de pronto nos des una introducción a nosotros de qué es el Ashtanga Yoga. Ujú. ¿Mm? Sí, el Ashtanga Yoga es un método de conocimiento interior. La verdad es que aunque practicamos las asanas como una parte del yoga, que es el más asequible, digamos, a todos los occidentales aquí que necesitamos mover el cuerpo, que estamos relacionados con el yoga desde la parte física, el Ashtanga en sí comprende 8 ramas, dentro de las cuales también está la meditación, los llamas y niyamas, que son comportamientos éticos con nosotros y los otros, y toda una filosofía detrás que permite que el método te abra puertas al conocimiento interior. Entonces, de la manera como se practica físicamente es una serie que se repite todos los días y nosotros invitamos a los estudiantes a que se la aprendan, a que se conecten con su respiración y movimiento y que a través de eso genera una práctica independiente en la que el rol del profesor empieza a ser como ajustarlos, ayudarlos a que perfeccionen la práctica con base en su anatomía, con base en la respiración, pero que como dije es una oportunidad para abrir otras puertas de lo que nos pasa dentro del ser, porque el yoga es sobre todo una práctica energética y somática. Entonces, cuando nos quedamos, digamos, en la parte solamente del movimiento de las asanas, perdemos una oportunidad de oro para ir más adentro de nosotros una y otra vez. Entonces, Ashtanga como método te permite tener disciplina, constancia, te permite evaluarte dónde empiezas en tu práctica y para dónde vas, te permite tener una referencia de algo, de cosas que tú no te creías capaz de hacer, porque la gente generalmente llega a yoga diciendo, es que yo no soy suficientemente flexible, entonces esto no es para mí. Claro. Y cuando se da cuenta, con la repetición, va descubriendo cosas en su cuerpo que generan un poder interior y que se puede expandir a otros aspectos de la vida. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora cuéntanos un poquito sobre ti, cómo tú llegaste a la Ashtanga Yoga, cómo de pronto llegaste primero al yoga, a la espiritualidad, a todo este camino tan bonito. Sí, yo practico yoga hace más o menos un poco más de 12 años y la verdad yo antes de ser profesora de yoga en mi vida pasada era periodista. Entonces yo tenía el yoga como una práctica que me sacaba de mi vida de estrés. Era como mi anchor para salir de todo lo que me estaba pasando en el día a día, que podía ser un poquito agobiante, pero está limitado a una hora de práctica, que es lo que a veces hacemos y es entendible. Menos mal le damos ese respiro al cuerpo, pero para mí empezó a sentirse como que necesitaba más de eso. Y tras un trabajo, digamos, interno importante de lo que yoga me estaba despertando, pero sin tener mucho conocimiento de qué era, empecé a evaluar qué significaba profundizar en esa herramienta, sobre todo porque estaba pasando por unos periodos depresivos muy intensos. Ok. Entonces, a raíz de tratar de entender esa medicina, en algún momento incluso estuve dando unas clases también en un hospital psiquiátrico y pasaron como varios eventos que me dijeron, un momentico, por aquí es. Y hay algo que es un conocimiento común que uno dice, que uno, si a uno le gusta algo y tiene la posibilidad de enseñarlo, es cuando mejor se vuelve en él. Entonces yo Claro. dije, no solamente quiero dedicar más tiempo a practicarlo, sino empecé a pensar en qué tal de hacer un profesorado de yoga y empezar a compartir esta herramienta desde otro lugar con mucho más conocimiento, porque creo que es algo en lo que uno debe prepararse, la verdad. Hay muchos profesorados de yoga hoy en día y también creo que hay mucha gente metiéndose en este tema, a veces para solamente para su conocimiento personal, pero cuando ya quieres enseñar, yo pensaría que esto es una dedicación diaria, larga, profunda, entonces para mí era muy importante como poder ir a la fuente y por eso escogí hacer mis profesorados de yoga en India. En principio los hice en Hatha Yoga y Ashtanga y luego ya me fui a profundizar en Ashtanga en la ciudad que se llama Mysore, al sur de India, que es de donde nace este método. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? O sea, empezaste a hacer un tipo de yoga acá en Colombia, ya cuando quisiste profundizar, ¿hace cuánto fue que te fuiste a India? Yo me fui a India en 2019, el primer viaje donde hice todos estos profesorados, pero yo no vivía en Colombia, yo vivía en Estados Unidos. Yo me fui Ok, de Colombia hace muchos años, al principio,
Yo descubrí yoga en Argentina, de hecho, entonces tuve mis primeras prácticas en Argentina, luego en Estados Unidos, a Colombia yo venía pues porque mi familia está acá, pero la verdad mi formación y mi conexión con la práctica pasó más en Argentina y Estados Unidos. Y después, mientras hacía pues mi trabajo de periodista en varias redacciones del mundo, en salas de redacción muy grandes, muy conocidas, donde digamos, pienso yo que varios periodistas quisieran estar, pero que no evitan que sean espacios de estrés, porque hay mucha demanda, alta productividad, y eso a mí me metió como en un espacio en el que yo me perdí un poco y empecé a buscar unas prácticas espirituales para encontrarme y para sanarme. Entonces ahí es que decido en 2019 no solo irme a India, sino renunciar al periodismo, que fue mi carrera siempre. Yo sigo escribiendo, por supuesto que tengo muchos skills del periodismo que traslado a mi enseñanza de yoga, pero el 2019 fue un antes y un después para decir, bueno, no solo me voy a hacer este salto al vacío de cambiar de carrera, por decirlo así, sino que me voy a la fuente, y ahí es por eso que me aparece una oportunidad de ir a Rishikesh, que es la cuna del yoga en el mundo. Y bueno, a través de otros profes de yoga que me recomendaron una escuela, termino yendo a un ashram a estudiar. Okay. ¿Cuántos años llevas de práctica del yoga antes de decidir irte para la India? Yo creo que como unos 10 años, pero un poco irregular, es decir, no era mi práctica diaria como la tengo hoy, y también era como muchas disciplinas a la vez, varios estilos de yoga, ¿no? Entonces yo pasé por Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Bikram Yoga, que es lo que hoy se conoce como Hot Yoga, aunque en su momento también era una secuencia en particular. Tenía como varios profesores y no un solo profesor. Y creo que no me había acercado a otras partes de la disciplina de yoga como el pranayama y la meditación, que son súper importantes ahora y que ya están más incorporadas en lo que yo hoy considero mi sadhana, que es la práctica. Entonces sí pasaron como varios años, porque de todas maneras yo en ese momento no estaba pensando no ser periodista, era como pensando qué otras actividades puedo hacer mientras aprendo a manejar este estrés. Entonces yoga era como un gran complemento, pero ya cuando decido dejar el periodismo toma otro rumbo diferente. Claro. Y listo, entonces decidiste irte para India, diversos profes te dijeron a dónde tenías que ir, llegaste allá y cómo fue la experiencia allá. Fue súper intensa y muy difícil al principio, porque lo primero, cuando tú viajas a India, que por supuesto es lejísimos de nuestro continente, entonces pues llegas con el jet lag, llegas a una cultura totalmente diferente, o sea, yo siento que claramente Occidente ha aprendido mucho a Oriente y está incorporando cada vez más prácticas, pero no podemos ser más disímiles, somos muy disímiles, la cultura del consumismo acá es una locura, el culto y la veneración a la divinidad allá es otra cosa, entonces solamente el contraste cultural es intenso, la zona horaria, y yo venía de dejar una vida muy hectic, muy rápida, ¿no? Como de producir todo el tiempo, 24/7, Twitter, qué está pasando en las noticias, yo tenía que saberlo todo porque si no yo no era buena periodista. Entonces tener esa presión, que no era que me la pusiera nadie, creo que es parte de la industria per se, es lo que hacemos como periodistas, además cubriendo temas muy intensos de política, derechos humanos, migración. Entonces cuando yo llego allá, la primera invitación a bajar el ritmo, tu sistema nervioso no lo entiende. Entonces yo no podía dormir, yo todavía estaba en India en el ashram y yo todavía estaba pensando como que tenía que saber cosas. Entonces, a mí me pasa, hay veces. Sí, entonces el cerebro no se termina de desconectar de tus viejos hábitos, entonces la primera semana fue muy dura, además porque en un ashram tú tienes una rutina que comienza muy temprano, desde las 4:30 de la mañana, te levantas a cantar mantras, a hacer pranayamas, a hacer meditación, recién como a las 9 haces tu primer práctica de yoga física, y como te digo, todo esto es yoga. Entonces tienes un break, te comes algo, más práctica física, talleres, etcétera. Entonces cuando te das cuenta, tienes el día lleno desde las 4:30 hasta las 8 de la noche, haciendo varias prácticas espirituales, y tú, como en mi caso particular, como lidiando todavía con el insomnio que me traía de viejos hábitos, y como tratando de entender qué estoy haciendo acá. Pero es decir, muy abierta a la experiencia, pero mi cuerpo como tratando de adaptarse. Y la otra cosa que yo creo que es más sorprendente de ese proceso es que yo empecé, que es maravilloso que uno haga un profesorado en India, por eso lo diría. Yo tenía unas clases de filosofía muy copadas con un profesor brillante que me voló la cabeza desde el principio, porque yo sentía, ¿cómo puede ser que yo en Colombia, en Argentina, en todos los lugares que estuve, incluso Estados Unidos, me la he pasado estudiando, o sea,
tengo, por supuesto, mi carrera de periodismo, tengo maestrías, tengo especializaciones, y a mí nunca nadie me habló del ser. O sea, yo estaba escuchando a este profesor de filosofía como volver a la esencia de lo que todos debemos saber. Y entonces hablarme del cuerpo, del alma, del espíritu, de la Trinidad, de la unión, de la divinidad dentro de mí. Yo decía, ¿esto qué es? Estos son jeroglíficos para mí. Obviamente cuando tú vas a una clase de yoga general en un estudio particular, sí hay de estas palabras, ¿no? Y tú haces venias y dices namaste, pero tú no entiendes nada de verdad de la dimensión de lo que eso significa para la transformación interna. Entonces, para mí lo de las clases de filosofía fue como casi que una cachetada diciéndome no sabes nada de ti y hay otras maneras de vivir. Y ahí es que yo empiezo a decir, esto es más profundo que 200 horas y esto es lo más importante que yo estoy haciendo en mi vida. Totalmente. Y yo siento que eso nos pasa a todos cuando empezamos a andar por este camino de espiritualidad. Siempre como que cada vez que conoces a un profesor, cada vez que conoces una nueva técnica, cada vez que conoces una nueva parte del yoga, te das cuenta que es un mundo casi infinito. Estás conociendo como este camino que llevan culturas milenarias y que llevamos muchísimo tiempo sin estudiarlas, al menos en la parte occidental. Entonces encontrarse con esto es como puff, que le abre a uno los ojos de manera increíble. Y me parece muy interesante que aunque tú ya llevas 10 años de práctica, igual te dio muy duro el llegar allá por la diferencia cultural, la diferencia de todo lo que te estaban enseñando. ¿Tú crees que una persona que apenas está iniciando como en su camino del yoga, su camino espiritual, se beneficiaría de también ir a la India o a, digamos, a algún sitio en el que estén 24/7 enfocados en su camino espiritual de autoconocimiento? Sí, yo creo que India es un llamado, como la mayoría de decisiones que tomamos en la vida. Yo lo sentí y yo invito a cualquier persona que lo sienta, lo siga, Ujú. porque la verdad, la conexión energética de esa tierra, que es la madre, yo le digo la madre tierra del yoga, es muy poderosa y va a potencializar todos los cambios que tú ya estás trabajando. Entonces creo que hay mucho que se puede aprender en Occidente del yoga, pero si la gente tiene la oportunidad, tiene la curiosidad, tiene el llamado, si ha estado dispuesta como a irse de verdad a fondo, a hacer una inmersión en lo que es yoga, India es una tierra que ofrece una cantidad de cosas maravillosas. Ahora, yoga es un espacio de unión contigo. Claro que podemos, estamos en yoga en este momento simplemente expresando nuestro ser. Entonces no es que es una obligación, yo lo que siento es que es una oportunidad que cuando la persona se la puede dar le va a sacar una riqueza impresionante. Yo conozco muchas personas que van, por supuesto, y siempre es una transformación, siempre es un antes y un después. Para mí lo es. Yo amo India, yo voy cada año a India, tengo como una intención. Ha sucedido fortuitamente, pero luego empecé a decir, no, es que yo tengo que venir, como que a nutrirme de la fuente, como le digo. Y me encuentro con profesores maravillosos, bajo el ritmo de mi propio pensamiento, cerebro, actividades. Me inspira mucho que en un país tan poblado, porque es uno de los más poblados del mundo, tan caótico, la gente sea feliz. Entonces es un espejo de cosas de las que nosotros generalmente nos quejamos, de falta, de carencia, que ellos ya entendieron desde otro lugar, porque desde muy chicos están metidos en prácticas espirituales, los niños en el colegio meditan, nosotros, no sé, Wow. íbamos a cantar el himno nacional, algo que eso es lo que el recuerdo que yo tengo de mi infancia, era cantar el himno nacional, hacer filas, uniformarse, los niños van a meditar, entonces imagínate qué clase de conciencia estamos creando. Yo no te digo que eso es en todo India o en todo lugar, pero sí estuve en muchos espacios con esas experiencias que me inspiraron mucho por eso. Entonces yo creo que cuando la gente está en su camino espiritual, como lo digas, yo creo que las etapas del camino espiritual de una persona, pues por supuesto son muy diferentes, pero hay momentos en que hay unos clics que se hacen más rápido dependiendo del camino que tengas o lo tanto que te quieras meter, entonces no hay un momento bueno o malo, es algo que se siente, es algo que te llama y es algo que efectivamente puedes hacer. Incluso, por ejemplo, yo que viajé mujer sola y que también hay como muchos temas o tabús alrededor de eso, siempre hay maneras de viajar y bueno, yo hoy en día de hecho ofrezco retiros de mujeres para que sientan que pueden ir Te acompañadas. vas dentro de poco para India. ¿Cuándo es que te vas? Sí, en octubre del 2 al 16 es el retiro de mujeres que estoy ofreciendo allí, se llama Respira India y vamos a estar en 6 ciudades, recorriendo como monumentos históricos y templos, conociendo todas las religiones que conviven en India, que entre otras cosas, aunque siempre las asociamos la, la, la,
los principios del yoga están en la época védica y los asociamos con el hinduismo. En India conviven también el budismo, el jainismo, y hay espacios donde conviven muy pacíficamente pese a lo que pudiéramos pensar. Eso también es un ejemplo muy lindo. Entonces vamos a ver dónde esos templos, donde conviven tres religiones. Vamos a reunirnos con maestras locales, que para mí eso era muy importante, poder curar un viaje con base en mis viajes, en mis experiencias, en mis conocimientos, para que la gente sintiera en su propia piel qué fue eso que a mí me transformó. Ahora el impacto, por supuesto, yo no lo puedo controlar de cómo la gente ve cosas que yo he hecho, pero me gusta como poder armarlo en un espacio de manera segura, que sea inspirador, que pueda como plantar semillitas para que la gente empiece a decir, yo tengo más preguntas que responderme sobre mí, porque yo de hecho estos retiros yo los llamo como que son viajes espirituales al fondo de tu ser. No son viajes turísticos, no son tours, no nos vamos a tomar fotos porque es lo que naturalmente hacemos, por lo que sea, por el recuerdo, pero no es el objetivo último. Es que aprovechen estos espacios de comunión consigo mismas en un grupo que cultiva o permite que haya una seguridad también y que haya una confianza, más si no hablan el idioma, porque el tour es bilingüe en español y en inglés. Y tú dentro de poco también te vas para India. Cuéntanos como qué es lo que vas a hacer en esta ocasión. Sí, yo voy cada año a India, pero en esta ocasión voy a llevar un grupo de mujeres a una experiencia hermosa, un retiro que se llama Respira India, del 2 al 16 de octubre. Y la idea es poder acompañarnos, ir como en un espacio seguro y poder como recorrer un poquito de lo que yo ya he hecho en los últimos viajes. Es una experiencia como muy curada para que estas mujeres aprendan de yoga, de filosofía, con maestras locales. Yo las voy a guiar en la práctica de yoga también, pero vamos a visitar también monumentos, donde conviven las tres religiones en India, el hinduismo, el jainismo, el budismo. Vamos a ir al Taj Mahal, que es como una obligación porque es una de las maravillas del mundo, pero a mí me gusta decir que esto no es un tour, no es un viaje turístico, realmente es un viaje espiritual al fondo de cada uno, porque las experiencias que vamos a tener nos van a permitir conectarnos con esa divinidad que tenemos todos. Vamos a estar meditando al lado del río Ganges en Rishikesh, vamos a ir a una cueva donde un yogi famosísimo meditaba. Entonces, estas experiencias energéticamente solo pueden suceder ahí, y yo creo que estas mujeres que han elegido irse conmigo, y todavía hay cupos de hecho, están muy conectadas con esa idea, ¿no? Y de pronto tienen mucha curiosidad sobre qué ofrece India en el sentido de esta experiencia cultural tan diferente, sobre todo en un país donde es cierto que hay mucha violencia contra la mujer, pero donde nos reciben, en cada locación nos reciben maestras, mujeres también, a contarnos cómo es su experiencia de vivir como mujer en India bajo ciertas religiones. Entonces es un viaje muy único, porque realmente, aunque como te digo vamos a visitar monumentos, ese no es el objetivo último. Y luego tenemos como muchos espacios de comunión entre nosotras. A mí me gustan mucho los retiros de mujeres, porque realmente despiertan una hermandad que se necesita para entender cuál es esta experiencia humana que estamos viviendo en esta ocasión en un cuerpo de mujer. Pero también para reconectarnos con ambos lados que habitan en nosotros, el femenino y el masculino. Yo he hecho varios retiros y círculos de mujeres, y yo siempre digo que esto no es para sentarnos a hablar mal de los hombres, no, es un desperdicio de tiempo hacer eso, porque ellos son nuestros complementos, sino para entender cómo convivimos con esas energías dentro de nosotros y cómo podemos tener mejores relaciones independiente del género. Pero a veces sí, en esos grupos se fortalece mucho esa hermandad, y bueno, en India, como te digo, que es un país tan extraño y tan lejano, qué rico hacerlo cuidándonos todas. Así que por ahí bienvenidas también. No, suena buenísimo. Me avisas cuando hagas uno en el que también podamos ir los hombres porque suena Sí. increíble. Y bueno, digamos, hay algunas mujeres que van a querer ir contigo a eso, pero de pronto hay algunas mujeres o hombres que se interesan en hacer lo que tú hiciste en India hace unos años. Lo de ir a ¿cómo es que lo llamas? ¿Un ashram? Ashram. ¿Cómo podrían llegar a hacer eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Es muy costoso? Pues no sé si se puede hacer un mes, 2 semanas, algo así, para que empiecen a probar eso, pero no tengan que dejar toda su vida, digamos, a lo que aún están atadas detrás. ¿Entiendes? Hay personas que de pronto ya tomaron la decisión como tú, pero otras que están apenas explorando. ¿Eso se podría? ¿Tú sabes de eso? Claro, claro. O sea, mi primer viaje a India yo me quedé un año, pero mi Ok. intención era estar el primer mes haciendo el profesorado de yoga y luego seguir. Hoy en día hay muchos ashram dentro de India y también en otros lugares del mundo, o en otros espacios que se han dado a llamar comunidades conscientes. En un ashram en particular, claro que puedes elegir quedarte entre 15 días a un mes. Yo, digamos, siento que los costos hay para todos los presupuestos, depende también
de la comodidad que tú elijas que quieres tener, porque la verdad la experiencia de ashram es muy austera y muy sencilla. Tú realmente te quedas en un cuarto con una cama, tú no necesitas tampoco más estímulos, no es un lugar donde hay aparatos electrónicos casi, es un lugar donde se mantiene una disciplina de levantarte a meditar y te acuestas meditando. Y en el intermedio hay otras prácticas espirituales que fortalecen esa meditación, porque tú comes en silencio, caminas en silencio, estás apreciando la naturaleza en silencio, porque realmente hay que entender también la meditación como una práctica que tú puedes extender a todas las actividades que tú hagas cada vez que estás enfocado con esa atención plena a desarrollar una comunión con lo que sea que estás haciendo, ¿no? Que en las prácticas de yoga, etcétera, pareciera que es más fácil porque ya estamos en tune con eso, pero la verdad es que lo puedes trasladar a cualquier cosa, a cocinar, a cantar, a conversar, etcétera. Entonces, en un ashram es todavía más énfasis en que estamos con plena atención en este momento presente, que es el único que tenemos. Entonces, en cuanto a los precios, yo te diría que tiene que ver más con el nivel de comodidad que tú estés buscando, pero yo también recomendaría que la gente busque ashrams que tienen tradición hindú, puede ser Krishna, puede ser budista o puede ser que no esté afiliada a ninguna religión, no importa, pero que estén más enfocadas en la práctica espiritual como tal que a la comodidad per se, porque ya la comodidad la tenemos en casa Claro. y tal vez nos distrae de lo que vamos a hacer ahí, que es básicamente soltarnos más de esas capas nuestras que nos ponemos como máscaras y cosas con las que cargamos por la vida. Qué bueno ser libre y ligero en un espacio natural en que lo más importante es tener una rutina que nos permita seguirnos conectando con el ser. Entonces yo te diría que obviamente India en las grandes ciudades puede ofrecer mucho de eso, en Pune, en Delhi, en Mysore, pero es una cosa como de un research de que cada persona puede hacer. Si sigue, por ejemplo, algunos sabios indios que son muy famosos, Sadhguru tiene un ashram, Osho tiene un ashram, hay un ashram también de Shivananda, o sea que si siguen alguna tradición en particular y buscan un ashram, seguramente en alguna ciudad de India lo van a encontrar. Nos has mencionado más que todos los ashrams en India, pero si de pronto una persona quiere hacer algo más cercano, de pronto por el dinero, ¿tú sabes si en algunos otros lugares del mundo, de pronto acá en Colombia, hay algo así? Sí, claro, en Colombia hay varios ashrams que siguen la tradición del movimiento consciente de Krishna, es decir, son Krishnas. Hay uno acá en San Rafael, Antioquia, hay uno en Bogotá también, y ellos ofrecen estas experiencias de poder quedarte y estar en estas rutinas que te digo. Yo particularmente no me he quedado en ninguno de ellos, he tenido la fortuna de poder ir a hacer estas experiencias, como les digo, en India, pero creo que sí, claramente como también son personas que han estado en India y que vienen a emular esas experiencias con base en sus tradiciones y en sus creencias, creo que tienen mucho que ofrecer, sobre todo en espacios de desconexión, porque los ashrams generalmente están ubicados lejos de las ciudades, en medio de la naturaleza, donde el silencio es fundamental, digamos, las prácticas de silencio que tú tienes cuando tú empiezas a adentrarte en esos métodos son las más reveladoras. Entonces, qué bueno que ese espacio de comunión tenga eso. Y luego, yo tengo un lugar que me encanta ir, que es en Brasil, que se llama Una Piracanga, que es una comunidad consciente donde también hay yoga y meditación, digamos, desde una práctica más laica, por decirlo así, no está siguiendo una tradición en específico, pero también han tenido una innovación hermosa de cantar mantras a ritmo de samba, a ritmo de bossa nova. Cada comunidad como que le pone un poquito de su esencia, porque en últimas, cuando nosotros cantamos mantras o participamos en kirtan o en esta comunidad de canciones espirituales, hay sobre todo como una devoción que viene desde adentro, una voz que nos sale casi que desde nuestra propia intuición, y ahí uno se conecta. Y uno puede ser que le esté cantando a un Dios o no. Lo más importante es que es esa sensación de que estamos en ese momento colectivo como de verdad levantando las fuerzas espirituales. Entonces digamos que en Brasil ellos tienen su sello de hacerlo con estas hermosas canciones. Aquí en la ciudad de Medellín hay kirtan con frecuencia, solamente empezar por ahí ya te va a estar metiendo como en algo que te despierta mucho el espíritu. Y luego, como te digo, en Colombia no he explorado otros espacios, pero yo pienso que la gente que tenga curiosidad sobre esto puede empezar a ahondar en qué son comunidades conscientes, porque en las comunidades conscientes ya hay como una decisión de abandonar unos hábitos que hemos tenido en nuestra vida regular. Generalmente son comunidades veganas, vegetarianas, no se consume alcohol, no se consume estimulantes, porque lo que queremos es fortalecer esa capacidad que tenemos de
de entrar en comunión con nuestro ser sin distractores externos. Eso es muy importante para que veamos que nuestra mente y nuestro espíritu tienen la capacidad de todo. Siento que estar en profundas experiencias de meditación no necesariamente tenemos que consumir ciertas medicinas, etcétera, aunque muchas medicinas, estoy hablando de medicinas ancestrales, por supuesto, puedan ayudar a despertar esa conciencia. Pero las prácticas que ofrecen estos lugares son espacios hermosos para empezar a ese descubrimiento. Claro, me imagino, suena demasiado, demasiado increíble. Pero ahí va otra pregunta. Digamos que ya estás muy conectada, ya estás enfocada totalmente en ese viaje espiritual, en ese viaje hacia adentro. Después de que sales de allá, vuelves acá a la sociedad. ¿Has tenido recaídas o qué es lo que has visto que se te dificulta más al estar acá en la sociedad y cómo las afrontas? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar a nosotros que estamos aquí en este momento para tratar de conectar con nuestro ser interior, aún con todas estas distracciones? Yo creo que ese es como uno de las consecuencias más presentes en personas que van a retiros cortos o largos y vuelven a su casa, y yo no soy la excepción. Personas que tienen la capacidad de retirarse por un tiempo, pero después tienen que volver a su cotidianidad, a la casa, a la familia, a los niños. ¿Cómo integro esas experiencias que se me fueron tan dadas, tan perfectas en un setting que facilita que tu Claro. silencio o tus prácticas sean muy puras, ¿no? Y ahí es un reto difícil, yo no te voy a negar, para mí el tema del silencio es muy fundamental, y cuando uno vive en una ciudad es difícil como sostenerlo, porque la ciudad tiene la movida, es parte de las ciudades, es el agite, parte de las ciudades que haya mucha gente, que se muevan muchas cosas, que haya mucho ruido, mucho estímulo externo. Entonces, yo personalmente lo que hago es, yo tengo muchos playlists de música que está compuesta en ciertas vibraciones y ciertos hertz para desconectar el cerebro de los ruidos externos. Esa es una ayuda adicional. Por supuesto, sí, la práctica de meditar en silencio, irse hacia adentro, respirar, pero a veces algunas, digamos, hay tecnologías que nos ayudan a ir hacia adentro, como las meditaciones guiadas, como la música que te cuento, las meditaciones dinámicas de Osho, por ejemplo, que realmente tú descargas un montón de energía a través de la música y bailando, a través de ciertos sonidos que da el cuerpo, cantar mantras, todo esto como que te permite apagar un poquito esos ruidos externos, si es que para ti sentarte en silencio se convierte pues en algo intolerable cuando lo externo no termina de callarse. Pero entonces a mí lo que me ha pasado es eso, yo cuando vuelvo a la ciudad lo que más extraño es el silencio. En cuanto a los hábitos, las personas cuando tienen estas experiencias a veces deciden, oiga, yo tal vez puedo intentar comer vegetariano, entonces no van a hacer un switch total, pero al principio empiezan a cambiar la comida poco a poco. Además, si tú estás un mes en un ashram y tú ya estás en una dieta sádvica, créeme que cuando salgas de allá, tu cuerpo te va a empezar a pedir cosas más sanas, naturalmente, porque ya te sientes mejor. Entonces, algunos hábitos naturalmente se pueden sostener, otros se van a romper, pero lo importante yo creo que siempre es recordar que tú ya pudiste tener esa experiencia, que tienes la capacidad de repetirla y reproducirla independientemente de las condiciones externas, que tienes ayuda, que te pueden ayudar a callar un poquito las condiciones externas, o pues, más que condiciones, yo diría como los ruidos externos propios de una ciudad, de los ambientes en que nos movemos, pero sobre todo desde el poder reconocer que tu cuerpo ya hace todo eso y está dentro de ti. Tuviste unos estímulos y unos maestros maravillosos, pero tú hiciste el trabajo. Entonces recuérdatelo y llévatelo a donde vayas. Perfecto, perfecto, me encanta. Digamos para la persona que en este momento dice no puedo irme a ningún ashram o no me puedo ir del país, ¿qué nos recomiendas para ahondar un poquitico más en este tema, para informarnos? ¿Algún libro que nos recomiendes, podcast, obviamente que vayan a algunas clases contigo? ¿Hay algo más que nos puedas recomendar para el día a día? Sí, yo creo que tener una práctica de yoga con un maestro es súper importante en lo posible, por lo menos como para tener un pie en de qué se trata la disciplina del yoga, la ciencia del yoga, y a partir de ahí construir nuestra práctica personal, porque va a lucir diferente para cada uno. Habrá gente que quiera hacer una hora de meditación, habrá gente que quiera hacer 10 minutos, etcétera. Pero además de eso, sí hay un montón de conocimiento que hoy día está en internet, por supuesto, que están los libros, por supuesto, que están libros sagrados, y yo creo que hay lindas maneras de empezar a eso. Es como empezar a mirar la ciencia del yoga como algo que no se reduce a una práctica física, por supuesto, pero que además puede despertar la curiosidad en cosas
por las que tú ya tienes interés, es decir, ¿quién no quiere saber de sí mismo? Yo creo que hoy estamos en una era en que ese tema es menos tabú, que si estamos hablando de las emociones, estamos hablando del conocimiento interior, estamos hablando de cómo reducir el estrés, la depresión, cómo curarnos las enfermedades con nuestra capacidad de autosanarnos. Cuando uno empieza a irse por esa senda, el conocimiento es infinito. A mí me gustan mucho los libros de filosofía del yoga en general, empezando por los Yoga Sutras de Patanjali. Hace poco, gracias a mi maestro John Scott, con quien voy a hacer mis trainings de Ashtanga, he tenido la oportunidad este año de verlo en Italia, voy ahora también antes de India. Me recomendó un libro que se llama El secreto del yoga, que te lo pasamos a ti también, porque es un cuento de sabiduría que también lo escribió Geshe Michael Roach, que es un autor budista que tiene muchas prácticas budistas en su sadhana también. Y es un cuento que nos desmenuza estos sutras que tal vez en otro lenguaje védico, como están escritos para algunas personas, no son tan atractivos, pero con este cuento tú puedes entender cómo funciona el yoga en tus cuerpos energéticos, físicos, sensorial, mental, espiritual, y por qué deberíamos prestarle atención a esa disciplina. Entonces el libro también es como un puntapié para indagar más. Y ahorita me estoy leyendo A New Look at the Science of Yoga de Eddie Stern, que es un profesor en Nueva York, que es una nueva mirada a cómo la ciencia del yoga nos puede transformar la vida. ¿Cuáles son esos tips para transformar la vida? Entonces, yo siempre que me encuentro estos libros, yo digo, ¿cuál es el proceso que yo estoy viviendo? ¿Qué más me aporta esto? ¿Cuál es el proceso que mis estudiantes están viviendo? ¿Cómo a través de la enseñanza yo puedo como seguir abriéndoles capitas de curiosidad? Porque yo siempre digo eso, que el rol del maestro es plantar semillas a ver cómo brotan. Exactamente. Y ese desenlace depende de la disciplina de la persona, pero qué bueno como tener una guía ahí presente. Creo que, digamos, ahí se toca uno como, se pisa los talones un poquito con el tema de los gurús y los maestros a los que seguir. No se trata tanto de eso, pero digamos, en el despertar espiritual siempre hay guías y qué lindo escucharlas y qué lindo agarrar de aquí, agarrar de allá y hacernos una idea de hacia dónde caminamos, y sin duda los autores que han caminado estos caminos ya antes de nosotros tienen mucho que aportar. Total, total. Y tú también tienes un podcast, ¿cierto? Eso también me Sí. parece súper importante porque hay mucha gente, y más acá en Colombia, que de pronto no están tan acostumbrados a estar leyendo, no tienen el tiempo. Ahorita con las redes sociales de pronto no tienen como la capacidad de atención de quedarse con un libro. Y ese podcast me parece súper bueno, lo he escuchado, porque te da como esas clavecitas del yoga, de todos los viajes que tú has hecho, que tú puedes escuchar en el carro en cualquier momento. Por ahí lo compartiremos para que la gente también los pueda ir escuchando. Listo, Jenny, te agradezco mucho. No sé si tengas ahorita para terminar como un mensaje final que le quieras dar a nuestra comunidad, ya para despedirnos. Pues yo los invito a que practiquen yoga como una manera como de cuidarnos mucho el cuerpo, pero sobre todo como una herramienta para entrar bien adentro de nuestro ser, que esa excusa de empezar con las asanas sea la oportunidad para mirar qué otras prácticas me llevan a conectarme más conmigo mismo y conmigo misma. Creo que es lindo buscar comunidades que estén en sintonía con este despertar espiritual, que hay muchas, cada vez son más. Creo que es lindo vibrar en las mismas energías, energías de amor, energías de comunión, porque nos hace falta, ¿no? Cuando nosotros nos miramos en los otros como un espejo, porque nuestras vidas son espejos de las otras, cuando más compasivos nos volvemos, es cuando más reconocemos que pasamos todos por los mismos problemas. Y qué lindo como compartir qué herramientas nos sirvieron para salir de ahí. Y pues en mi caso puedo decir obviamente que el yoga y la meditación son maravillosos, pero cada uno puede encontrar sus maneras. Lo importante es reconocer que hay una parte que se hace sola en el camino y hay una parte que se hace acompañada, y qué lindo poder tener esas energías colectivas. Jenny, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer, Namaste, estuvo namaste. increíble esta sesión. Ojalá en algún otro momento podamos hablar un poquitico Claro, más. siempre a Igual la aquí orden. vamos a poner las redes, tanto Jenny como su podcast, todas las recomendaciones de las que hablamos hoy. Y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, Chao, Andrés. chao. Gracias.